si no tiene pasión, es una justificación. En un congreso donde con los colegas uno tiene la sinceridad y el infinito placer de entendernos sin tener que explicar demasiado, porque todos vivimos lo mismo, de poder compartir sentimientos sin tener que estar perorando y de poder mirar y ver la fatiga estructural que todos tenemos, sin que haya casuística de qué me pasa y qué te pasa y qué nos pasa. Hay un reflejo en la mirada, hay una postura, hay una tesitura de la piel que no es el cuidado dermatológico estético, sino que es la falta del brillo que la pasión trae a unos ojos y a una mirada que, aunque la tarea sea fatigosa y difícil, cada mañana tiene sentido. Y si tiene sentido, uno va hacia ella, no con resignación. Ahora viene la idea de la resignificación. Por eso, interrogar es rogar inter, pero hay preguntas si hay conciencia de la carencia y si hay conciencia del pedido. No hay preguntas solo por la curiosidad. Filosóficamente eso está superado. La curiosidad está, el intento de ver de qué se trata. Pero cuando hay pedido, es que la curiosidad como fenómeno al que se accede es inoperante si no lleva el salto cualitativo del cambio. Y una pregunta que nos lleve el salto cualitativo del cambio es entender la situación, regodearse con su explicación, calmar la conciencia porque lo tenemos explicado y por lo tanto debe haber algún resorte de solución, sin participar en la estructura misma del pedir, que es buscar. Como también hay escepticismo respecto de las búsquedas, y muchas búsquedas han sido escépticas en el sentido que no devinieron en logros satisfactorios, estas preguntas son casi retóricas. Por eso, la palabra misma tiene la clave del salto cualitativo. Se habla de salto cualitativo en filosofía, miren que en otras ciencias se puede manejar bajo otros conceptos, cuando el salto y el crecimiento y la evolución no es gradual. En la educación y en la familia se ha usado mucho de todos los días un poquito más, pasito a pasito, escalón a escalón. Cuando las crisis son ondas, como la que vivimos mundialmente, no solamente educativa, estructural, pero no solamente estructural por ámbitos económicos, políticos, sociales, estructural por constitutiva del humano. Hay bajos índices de felicidad. Más allá de la crisis económica o en la crisis económica, más allá de toda la desestructuración de los vínculos dados, más allá de la espontaneidad del dolor que aparece bajo formas múltiples, hay bajos índices de estar gozosos, de estar vivos. En un congreso, en una mañana de profundización, habiendo tanta gente valiosa que ya ha disertado, la esencia filosófica de la cuestión es preguntarnos, interrogarnos. Uno puede seguir siendo docente con todo el mérito, con todo su esfuerzo y estar en piloto automático. Nosotros hablamos de las multitareas de los niños, pero nosotros tenemos una forma de retraernos a la complejidad de la tarea y seguir estrenando pasión o seguir estrenando resignación. La resignación es esta aceptación que da la rutina con un tono cansino, agobiado, que incorpora datos pero que no cambia estilos. El gran vaciamiento hoy es incorporar cada vez más datos, más casuística, más información, y sin embargo que esto no tenga como traducción o resultado que yo me paro en otro lugar de interpretación. Me paro, me posiciono. Vieron que posición no solamente es la posición biológica, esta maravillosa que el hombre ha conseguido, que es estar en pie. Somos producto de un salto biológico estructural maravilloso. Hemos superado la cuadrupedia y somos bipedestales. Y esto no nos da un salto a la mañana de gozo. Salimos partiendo el mundo, corriendo tarea y quemando ansiedades. Ponerse en pie a la mañana es un modo de preparación de una décima de segundo que nos lleva a una meditación de 4 horas
y antes de emprender la vorágine de la salida, decir, soy persona, no repto, no voy cuadrupédicamente por la humanidad, y he levantado las patas primeras como estos brazos, que pueden ser para pegar o acariciar. Parece que estamos pegando más que caricias. Y parece que hemos dado un salto perverso, que es hacer de las caricias golpe. O simulando caricias, golpear. Porque te quiero mucho, tengo la confianza para decirte y te digo una barbaridad que te destroza. Pero te lo digo con conceptos elegantes, con buena sintaxis, porque parece todo eso que una caricia, aunque sea sumamente violento en lo que se dice, como es con buenos modos y adecuadas formas, ¿cuál es el salto de la perversidad? Que utilizo los estilos socializados de la contemporaneidad, usar conceptos que no sean ofensivos, no usar malas palabras, decir enormidades con un estilo correcto, y por lo tanto la estética de la aproximación cubre la perversión de la finalidad. Cuando uno dice algo que no es una barbaridad, sí, sos un inútil, dice algo terrible. Bueno, che, pero ustedes no sirven para nada. No estoy diciendo enormidades groseras, y sin embargo digo cosas deconstructoras de la identidad. Ah, y eras vos, sí, claro. Y sí, tenías que ser. Ah, no me digas, respondiste bien, ¿eh? Soy correcta, estoy alabando, respondiste bien. El tono cínico, detractor, oh milagro, siempre pensé que eras un idiota y hoy alguna neurona se encendió. Le estoy diciendo, mi concepto de vos y esta sorpresa es que jamás pensé que de semejante ente saliera esta respuesta. Y sí, he vivido así. ¿Quién ha enseñado esto? Hoy las ciencias del lenguaje, la comunicación y las ciencias semiológicas y la semiótica, todas ellas, dicen, cuidado, que las buenas formas docentes o maternales o familiares, laborales, esto es un festín en las empresas y en los trabajos, son la suma sofisticación del lenguaje que usa una estrategia de ser correcto, aparentemente alabar, gratificar, reconocer, pero lo que delata la intención que da vuelta a esta significación es el tono, el modo, el estilo. Y no podemos, siendo docentes, desconocer la gran revolución semiológica que a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías aparece. Porque mismo Marshall McLuhan de 1964, Marshall McLuhan es que le da a la aldea global el nombre de aldea global, y que habla de estas cuestiones, él empieza a cuestionar en las teorías de la comunicación si es el mensaje entendido como concepto, como idea, aquello que permite girar y circular entre los comunicados. Teóricamente, toda la vida hemos hablado del emisor, del receptor y del mensaje que circula. Toda nuestra docencia es la creencia que uno emite al quien recibe, pero que lo que circula y entra en giro de empatía y comprensión, llámese contenido, mensaje. Y el mensaje en qué se enfatiza, en la idea, en el concepto, en la construcción teórica, en la cognición. Bueno, Marshall McLuhan es de los primeros, no el único, que osa decir, sí, claro que el concepto es importante, claro que la idea tiene que ser concreta y clara y específica, pero si entra, si se internaliza, si queda introyectada como usted desea, si no estaría enseñando, si queda empatizada cuando hay una pelea amorosa, cuando hay un vínculo familiar, cuando hay un debate político, no es por la claridad del concepto solamente y por su veracidad, es por el estilo con que fue emitido. Y por eso el gran paradigma es, el mensaje es el estilo. Si se quiere cambiar, no solamente son los contenidos, obviamente, esto ya es del orden de lo obvio, pero ¿por qué no les entra? Tradicionalmente nosotros hemos machacado y repetido para que entre, con una filosofía y una ideología que fue
insista, persista y así existe. Y si insiste y persiste, le entrará, que es una versión casi petroglífera, es decir, machaque y la roca absorberá la idea a fuerza, después de mucho insistir, taladre del cerebro, agótele la resistencia, que repita, a ver si entendió. Nosotros cuando estamos preguntando y queremos saber el nivel de captación decimos, ¿me entendiste? ¿Fui clara? Le preguntamos, ¿qué sentiste con lo que te dije? ¿Con qué lo asociás? ¿Qué recuerdo te trajo? ¿Qué te surge pensar? ¿Qué preguntarías? ¿Qué no entendés? ¿Qué sentiste rechazo? ¿Qué te chocó? ¿Con qué lo asociaste? La idea es, después de analizar la historia de la humanidad, los semiólogos dicen hoy, cualquiera que entre en comunicación, pero no solamente los llamados comunicadores sociales, la docencia esencialmente, que es el lugar donde la palabra se pone en juego, organizada y sistematizadamente. Por lo tanto, la revolución es el estilo y la revolución es que se entiende por palabra. Por palabra no solamente es esta emisión oral o escrita o estética que hacemos para graficarnos, tonalizarnos, sonorizarnos y decirnos. La palabra hoy se dice en antropología, somos palabra, no solo tenemos palabra. Este es un salto cuántico para la ubicación. Si yo creo que si digo soy palabra, mi cuerpo es palabra. Y por lo tanto, no hablo quizá ni primariamente ni enfáticamente más con la voz que con su tonalidad y con la gestualidad, que no son los ademanes. La gestualidad es el brillo de la mirada, es el énfasis de la voz, es el timbre, es el modo, son las cadencias del silencio. Si no hay cadencia del silencio, no hay tiempo de introyección. Si no hay arrastre tonal, no hay capacidad de ver trascendencia conceptual. Si no hay estímulo de pasión que se nota en la vibración y en el énfasis de la voz, no es hacer teatro, no es mandarse la parte, no es estar haciendo el show mediático, es que divertir a los niñitos, no. No estamos acá para divertir a nadie y hacer un show más o menos entretenido. Entretener, tener entre bambalinas, entre chirimbolos. A la gente antes cuando se le dice, ahora te toca a vos, entretenerla, sacar un rato, es que ya se cree que alguien no es autónomo para ser feliz por sí. Si la tienen que mandar o la tienen que estar moviendo de acá para allá, sacándola un poco que se ventile. Cuando llega ya ese momento hay que estar atento, sabiendo que uno puede estar rígido, cuadripléjico, y si tiene pensamiento y pasión, navega todos los mundos. Pero para que un cuadripléjico o alguien que llega viejecito, como todos llegaremos, Dios mediante, y con nuestros límites, la imaginación es el barco que nunca para, es el bote que nunca zozobra, es la alegría que nunca falla. No depende ni de la riqueza ni de la pobreza, sino del espíritu. Un espíritu que avanza con la época no se queda nostalgioso, no se queda resignado. Resignado es aceptar con tono cansino, cansado, escéptico, rutinario, que las cosas son así y que yo no las puedo modificar y que haremos intentos, pero esto, ser realista, es así. Una forma de dominación de los pueblos es cansarlos y hacerlos sentir imposibles los cambios. Un modo de domesticar a nuestros niños, aulas, clases, seminarios, es no dejarlos preguntar en el sentido de crecer y no dejarlos innovar en el sentido de participar, y aún la participación más loca, más estéril, lo que desde uno, con nuestro sesgo y nuestra mentalidad podamos ver como apócrifo o poco relevante, eso hay que tomarlo porque siempre, si es, vale. El gran apotegma es, somos palabra, no solamente tenemos lenguajes.
Las diferencias son rotundas. Tener es del orden de los utensilios, de los instrumentos, de las herramientas. Tengo tales herramientas. Soy palabra es del orden constitutivo del ser. Callado, quieto y silencioso hablo. Por eso es fantástico a los chicos decirle: estás tristón, ¿qué te pasa? No me vino a contar nada, no, yo no le demandé nada, nadie me mandó una notita. Se sorprenden cuando uno lee a otro sin que haya habido ningún dato de información. No, estoy bien, no, ¿y por qué se sorprende? No, me afligí porque no es la carita de siempre. Al punto, cortito, no indagatorio, ¿qué te pasa? Y vení, vamos al gabinete si lo tienen, no, confía conmigo. Miren, las nuevas generaciones, como están acostumbradas al ritmo cliqueante de la pantalla, la comunicación tiene que tener un estilo que, primero, honor y gloria a Pestalozzi, pero las introducciones largas no van. Cuando uno empieza a hablar y empieza a decir: bueno, miren, les quiero hablar de una cosa importante porque hace tiempo que quiero y si nos ponemos de acuerdo nos vamos a llevar bien, ya nadie escucha. La dispersión es típica de los sujetos que tienen un tiempo del que voy a hablar luego, pero un tiempo que no funciona como nuestros tiempos pedagógicos y metodológicos de la enseñanza más preclara. Ustedes decir: hay que reaprender de nuevo todo, eso da fatiga. Digo, no, hay que reobservar todo y disfrutar. Hay que reobservar todo de nuevo y ponerse en un lugar distinto, no el que hemos aprendido. Y la maravilla es esto, vivirlo no como resignarse, sino que de la misma palabra, de la misma raíz etimológica, resignación, viene resignificar. En lugar de quedarme sosteniendo la decadencia, tiempo los de antes, alumnos los de antes, directivos los de antes, saben que cuando uno dice eso, está avisándole a los demás que comenzó la decadencia, ¿eh? Es un aviso rajante. Maestras de antes, directoras las de antes, padres los de antes. Es cierto que uno puede hacer todas sus valoraciones y comparaciones, pero cuando yo ahora sigo cansinamente, porque como lo de antes no se va a dar, estoy en nostalgia ontológica, y el que está en nostalgia ontológica se pierde el entusiasmo cotidiano. Por eso envejece. Ahí le va a gustar. Sí, se envejece. Porque se tiene la mirada en el pasado, y con la mirada en el pasado te perdés el solcito que está saliendo. Y con la mirada en el pasado te perdés el porqué. Porque como ya sabes que todo es peor, ni siquiera seguís comparando. Con cada experiencia negativa afirmas tu propia comprobación. De la misma palabra resignar viene resignificar. Esto no pasa mecánicamente, esto es una opción. Y debiera ser una opción colaborativa de un congreso, que con ocasión de estar juntos, de haber tenido una semana en un lugar estupendo, unos días en un lugar estupendo y acompañado de colegas donde hay comprensión, digo, sin estar explicando demasiado, es bueno para reflexionar. Y reflexionar no es torturarse conceptualmente, es flexionarse sobre sí. Es dar una vuelta no física sino hacia adentro, en sí mismarse. Mismarse en sí. Encontrar el sí mismo en una vuelta sobre mí. Y como el tráfico y las cuestiones de la vida con su vorágine y su vértigo no dan, estos ámbitos son interesantes, son muy interesantes. Me parece que entonces el salto de la resignación a la resignificación es una tarea, es algo para construir, no es algo que pase porque uno lo desee, lleva tiempo, espacio y la vida entera, porque además como los cambios siguen, y estos cambios están indicando hoy que en medio de los cambios constantemente novedosos a los que estamos sometidos y gozando, con sus perfiles también negativos, hay dos cambios estructurales de los que habitualmente no se habla, que son como la matriz de todo cambio posible. La matriz.
Dentro de ellos se perfila y se ubica todo cambio de todo orden. Ha cambiado absolutamente la experiencia del espacio y del tiempo. Son los dos grandes paradigmas en revolución. Teóricamente, los nacidos pre-1970, este es un dato totalmente aleatorio, simbólico, porque puede ser 10 años antes, 10 años después, 5, lo que fuera. Se calcula esto cuando aparece la televisión como no un mueble, sino un aparato simbólico significativo en la casa, y se pone en 1970 porque se cuenta en los lugares más marginados. Aunque el televisor sea viejo y precario, se cuenta teóricamente esta cifra. Todos los nacidos anteriormente hemos estado estimulados para el mundo de la comprensión, de la captación, de la formación de las ideas, por un proceso de conocimiento que se llamó alfabetización. La alfabetización, más allá de cuáles son los estilos y modos que cada uno lo tuvo en su colegio, voy a la estructura de la alfabetización, es un proceso lineal que se desplaza en general de izquierda a derecha, por la cual yo voy uniendo elementos simples para formar un compuesto. Voy de las partes al todo y de lo simple a lo complejo. Ejemplo, me manejo las letras para armar la sílaba, las sílabas para armar la palabra para la estructura de la oración, la inferencia, la inducción, la deducción, el protocolo, las estadísticas, etcétera, etcétera. El proceso cognitivo, el formateo estructural a la que los adultos estamos habituados y así percibimos todo, es lineal, en estos países occidentales es de izquierda a derecha, y cuando verificamos error, revemos la constelación, volvemos atrás y cambiamos el elemento equivocado para verificar la realidad. Por eso el occidente clásico ha dado mucha verificación, certificación, lo que se llama el rigor, y si está mal, cambiamos y modelamos hasta que el resultado esté completo. Esto es larguísimo de explicarse, que tengo muy poco tiempo, pero la estructura de la temporalidad que se da en alguien que procede así es que el tiempo es una experiencia sucesoria. Se pasa por momentos sucesivos. Tan es así que nosotros en Occidente medimos el tiempo de modo sucesorio diciendo 315 a.C., 2012 después de Cristo. Y lo dice alguien que te dice la segunda persona de la Trinidad, y lo dice un agnóstico que no cree que Cristo haya existido y te dice es una metáfora simbólica, y te lo dice alguien que adhiere y ama. Ninguna universidad del mundo, atea o agnóstica, se le ocurre, entre todos los cambios que se proponen, es renomenclar el tiempo. Se acepta un acontecimiento, verdadero, no verdadero, religioso, santo, sacro, modélico de un nuevo liderazgo, como un antes y un después. Y nuestro tiempo se desplaza linealmente según un eje de algún antes y después. Y les propongo que rápidamente hagan un intento de recordar sus vidas para atrás y busquen algún antes y después, hechos referentes, respecto de los cuales su vida no fue lo mismo antes de, después de. Busquen. No importa el desencadenante, el asunto es lo que significa. Pues si después, que cuando me fracturé el brazo, no es un drama ontológico, pero a mí me significó muchas cosas. Cuando me mudé, me separé, se murió, después de terminar el colegio, antes de casarme, después de tener la cesárea, antes de separarme, después de tener mi segunda pareja, mi cuarto hijo y mi séptimo abandono. Bueno, ven que también somos occidentales referenciales a hitos, jalones, que son articulación de antes y después, pero no pasa solo en la vida de las personas, pasa en la vida de los pueblos. Estamos en época de centenario y bicentenario. ¿Qué hacemos? Contamos nuestras fechas patrias. Estamos antes de fin de año y después de Pascua, y estamos esperando que vengan ya los carnavales. Estamos en los antes y después cíclicos lineales. Nuestra vida fluye así,
¿Cómo comprendernos, cómo entender, cómo hablar con chicos post-1970 aproximado, que toda su vida han sido puestos ante un aparato, que es el aparato de televisión, cada vez más están expuestos, a fines didácticos, placenteros, orgánicos, soporíferos o como quieran? Pero desde bebecito las formas de comprensión van a estado de pantalla, y la pantalla no es una sucesión de partes aisladas, sino es un todo configuracional, estructurado, complejo, con símbolos, luces, palabras, íconos, movimientos, propagandas, complejo, pero sobre todo con iridiscencia. Iridiscencia, quiero decir, resplandor lumínico que no es igual a ninguna luz de la que nosotros conocimos desde nacidos. Los nativos digitales son también nativos lumínicos. Han conocido el resplandor y la iridiscencia como habitual y nativa, y nosotros fue un resplandor adquirido y posterior. ¿Cómo se concibe? ¿Cómo es el formateo mental de quienes ven estos todos complejos? La atención de estos niños va al todo, y en ese todo no hacen un análisis de las partes para cliquear y elegir acá. Sienten atracción, inviertan, tracción A. Ven algo atrayente, inviertan, trayente A y cliquean. ¿Han hecho examen exhaustivo de las partes y posibilidades? No. Se han expuesto a la atracción del todo, en eso algo motiva, llama, clama, trae, convoca, boca con y cliqueo. En un proceso rapidísimo, no analítico, con una experiencia del tiempo no sucesiva, sino simultáneo. El tiempo es simultáneo. Por eso no es que puedan hacer muchas cosas a la vez, claro que sí, pero es porque su forma estructurada cognitiva de percibir es a todo complejo, y esa atención que técnicamente se llama atención configuracional, no confundir con atención holística, es otra cosa. Pero es la de la configuración de un todo complejo, y esto en unas décimas de segundo. Mientras un chico trabaja 3 o 4 pantallas, un adulto, hasta que se ubica y sabe muy bien que tiene que analizar, porque alguna vez se perdió en un programa y no pudo volver, tenemos un respeto enorme a navegar y perdernos. El otro tiene una pulsión digital espontánea a tocar y lograr. Los tiempos rítmicamente son desacompasados. Nosotros tenemos que analizar todo lo que hay para elegir bien, porque tenemos obsesión de no equivocarnos, y sobre todo si es difícil regresar. No tenemos además terror táctil, porque nos han dicho que se puede borrar todo. Y ellos tocan, rearman, desconfiguran y vuelven a armar. Ningún niñito lee un instructivo para hacer andar un aparato de tecnología. Cuando uno está viendo los enchufes y sus correlativos agujeros, dicen anda. Pero el tema de la cuestión es esta comparación. Temporales lineales, temporales simultáneos. Estos trabajan en circularidad, nosotros en rectilinealidad. Nosotros vamos en avance sucesivo y retrocedemos para reparar y verificar. Ellos van a una otra edad que se conecta siempre por el diseño de las redes, en forma rizomática, dendrítica, circular concéntrica, ovoide, reticular, rizomática, como las raíces que salen por todas las cuestiones y se desplazan en ese movimiento. Por eso esa cabeza necesita que se vaya a la cuestión en punto, que sea específica y que sea brevísima, porque las pantallas las cambian en forma sucesiva, casi en vértigo. ¿Qué quiere decir uno? ¿Uno tiene que dejar de ser? No. Tiene que aprender los modos de comunicacional que me ofrecen el acceso, y cuando los tengo concentrados, centrados con lo que propongo, ahí empiezan las diversidades.
No es para resignar, si somos así, somos así. No es para abandonar. Miren, navegar se llama, andar en computadora se llama navegar y en inglés surfear. Hay que mantenerse a flote y avanzar. Nosotros cuando estábamos investigando y cuando fuimos aprendiendo, llegábamos a un punto clave y decía, profundice, pare, ahonde, busque los fundamentos, quiere decir, busque la roca viva, tire el ancla, quédese ahí y quédese un buen rato, no se salga hasta que no tenga resuelto, muéstreme los fundamentos, las razones, la roca viva que sostiene su argumento. Es volátil, es etéreo, es sólido su argumento, demuestre que tiene fuerza, que tiene peso. Dígame, te voy a dar razones de peso, bien afincadas, bien profundas. En cambio, los chicos han nacido para la libre vida de los horizontes infinitos. Y abren, y abren, y abren. Si la libre vida de los horizontes infinitos se pueden compatibilizar con adultos serenos, a los que se respeta y se pone ancla, quédate acá, esto es un filón, esto es una beta riquísima, esto es una posibilidad interesante. Cuando uno ha logrado empatía, lo logra. Cuando uno no es un crítico de su funcionamiento porque sí, sino un complementador de su lógica temporal para crecer y madurar, es posible lograr una síntesis magnífica. Yo trabajo mucho en empresas y en empresas hay una gran crisis de los gerentes ya maduros o grandes que tienen pertenencia a su empresa, que han sido los primeros y los últimos a llegar, que aman el proyecto. Hoy todo chico no resiste los horarios. Primero tienen vocación gerencial de entrada. Segunda, no ven por qué mérito puede hacer entrar el primero y irse el último. Si puede hacer las cosas rápidas. Se pueden olvidar de todo menos el bolsito del gimnasio. Y cuando piensan que tiene que llevarte el horario de trabajo todo el día, cuando ya está todo cerrado, ahora los gimnasios hablan en todo momento, te preguntan, ¿no tenés otra vida para hacer? ¿Qué parte no entendés que esto para mí me interesa el de trabajar bien, pero no es lo único que me interesa? Los intereses tampoco son lineales. Ganar la plata, estabilizarse, formar pareja, crecer, dejar algo, morirse y los demás te lo dilapidan en 5 minutos. El proceso es que ya todo. Ser feliz y capacitarme y tener tiempo libre y hacer cosas que me gustan y hacer deporte y hacer arte y hacer diseño y hacer obras a la gorra y hacer saltimbanqui en la esquina. Sí, estrenan bolsas a la gorra porque hacen un texto. En Buenos Aires es maravillosa la movida que hay en teatro cuando dicen que los chicos no son artistas. Teatro ya no independiente, teatro de pasillo, teatro de restaurante, de bar, que te dicen venirse, porque si uno le da una buena propina y dice vení la semana que viene, entonces te digo, bueno, pero ya la vi. No, pero es otra. Todos los fines de semana una obra hecha por ellos, puesta por ellos, iluminada por ellos y a la gorra. Es decir, hay la novedad.